más 21 gigas de datos, todo por 14,90. Solo aquí. Infórmate en el 956 833 600. De buena mañana. Muy buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos en el directo, estamos en el matinal de Buena Mañana. Es martes y es 20 de octubre. Nos alegra este reencuentro y esa confianza que nos brindan por estar al otro lado. Hoy tenemos pensado un programa en el que vamos a hablar de distintos temas, como viene siendo habitual, mostrándoles también cuáles son las portadas de los periódicos cuando lleguemos a ese momento, con la salida al kiosco, pero empezamos atendiendo también a nuestros invitados, escuchando y aprendiendo, como decimos todos los días, de las personas que amablemente nos visitan, bien a través de una videollamada o, como es el caso de hoy, en directo en el propio plato de este matinal. Tengo conmigo a Pepe Casas, que es precisamente vicepresidente de una asociación que acaba de surgir, aunque el tema desde luego no es nuevo, y eso lo sabe Pepe, que lleva muchos años trabajando e investigando. Pertenece a Comisiones Obreras, pero está aquí. Primero, buenos días, Pepe. Buenos días. Como vicepresidente de la Asociación del Sector Naval Afectados por el Amianto en la Bahía de Cádiz. Tenemos 3 centros de trabajo que son evidentemente motor de nuestra economía: Astilleros San Fernando, Puerto Real y Cádiz, y una problemática que viene de largo, Pepe, que afecta a la salud del colectivo de trabajadores. Parecía que ya está superado todo, pero algo será que no, cuando habéis sentido la necesidad de refundar, podemos decir, una asociación de estas características. ¿Me equivoco mucho, poco, más o menos? No, eso? Efectivamente. Este es un tema que llevaba algunos años planteándome. Entre algunos compañeros y yo, pues veníamos pensando el crear una asociación que protegiera, ¿no? y llevar a cabo, ¿no?, una información hacia los afectados por el tema del amianto o personas que en algún momento estuvieron en contacto con el amianto. No tiene por qué ser personas afectadas, ¿no? Yo en este caso pues, trabajo en el sector naval, en Navantia San Fernando, y afortunadamente de momento no estoy afectado, ¿no? Pero principalmente una de las cosas que yo detecto es el desconocimiento que hay sobre este tema y qué es lo que tú debes de hacer si tú has trabajado con el tema del amianto, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente después de varios años, pues nos reunimos una serie de personas y creamos la asociación de afectados, ¿no?, del sector naval de la Bahía de Cádiz. Estamos hablando de los 3 astilleros de la bahía: San Fernando, Cádiz y Puerto Real. Es de reciente creación porque tuvimos un contacto, convocamos en el Palacio de Congreso de San Fernando, convocamos una reunión para sondear, a ver qué cantidad de gente podíamos tener afiliada a la asociación. La verdad que nos llevamos la grata sorpresa de que acudieron bastantes personas, ¿no? Y ahí nació, eso fue en enero cuando lo convocamos, y empezamos a trabajar con la idea de crear la asociación, la directiva y legalizarla, porque claro, hay que rellenar una serie de documentos, de papeles para legalizarla, ¿no? Y bien, pues la directiva, que está formada por 8 personas, 6 hombres y 2 mujeres, que curiosamente las 2 señoras que forman parte de la ejecutiva, una perdió al marido, falleció por mesotelioma pleural, y la otra persona es de los casos que están surgiendo, que la madre de ella, en aquella época, lavaba la ropa a los 2 hermanos que trabajaban en los astilleros,
y resulta que ha salido afectada de cáncer de pulmón. Pues claro, la ropa no se debería de haber llevado a casa, la empresa no facilitaba el lavado de la ropa, entonces esa ropa iba impregnada con fibras de amianto, con lo cual que en la casa tú sacudes antes de meterla a la lavadora, etcétera. Y bueno, pues esa señora está afectada actualmente por el tema de cáncer de pulmón relacionado con el tema de la fibra de amianto, ¿no? es como un caso indirecto, podríamos denominarlo así, pero que pone muy a las claras la peligrosidad, ¿no?, de ese material. Me gustaría, Pepe, estamos viendo imágenes, primero tenemos que aclarar que siempre que vemos personas que ahora ya no llevan mascarillas, yo siempre añado la coletilla que todo esto es anterior a esta situación de pandemia, como bien nos estaba explicando. Primeros meses del año 2020, cuando surge esta asociación, se dan los primeros pasos para la constitución de este colectivo que va a defender a las personas que puedan estar afectadas por el amianto. Pero para que quien esté en casa y nunca haya escuchado hablar qué es el amianto, por qué vamos a hablar hoy de este componente, que se utilizaba en la industria, además no solo la industria naval, ¿no?, es un elemento que estaba presente pues en construcciones y demás, y que luego se han dado pruebas evidentes de que perjudica a la salud, ¿no? Sí, efectivamente. Para los televidentes, el tema de, aunque por desgracia en esta zona el amianto es muy conocido. Sí, es un término familiar, ¿no? El amianto es un mineral natural que mediante un proceso pues se saca lo que son las fibras de amianto, y ahí empieza la historia del amianto, porque es un material de aquella época que era conocido por el oro blanco. ¿Por qué? Por la cantidad de cualidades que tenía el tema del amianto, ¿no? Un material ignífugo, material aislante, ¿no?, preparado para el tema de rozamiento, para el tema mecánico, para el tema de químico, etcétera. Tenía una cantidad de cualidades que no había ningún material con esas cualidades y a un bajo precio, porque tampoco era caro, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel mundial el amianto pues se difundió por todos los países, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial cuando el amianto toma el auge más importante, ¿no? Era un material muy pedido por todos los países, pero era un material que perjudicaba notablemente a la salud de los trabajadores y las trabajadoras, a todo aquel que utilizaba el amianto, ¿no? Tenía unas consecuencias terribles. Estamos hablando de enfermedades que te pueden llevar a la muerte, de hecho te llevan a la muerte, ¿no? Han llevado, sí. Han llevado a la muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta que no se declaró, la Organización Mundial de la Salud dio la alarma de que era un material cancerígeno, pues esto empezaron a tomar conciencia de este tema y demás, y entonces, bueno, pues poco a poco pues hemos llegado a los momentos actuales. Pero algunos han llegado antes que otros, ¿no? Y quiero decir con esto, los países no todos se han puesto a la vez a hacer la tarea. La Unión Europea, desde que es Comunidad Europea, porque estamos hablando de finales de los años 70, empieza a marcar un camino. ¿Y qué ha pasado en España, Pepe? ¿Recuerda un poco? Pues fíjate, yo siempre digo que España, en la mayoría de las cosas, por desgracia, llegamos tarde. Y en el tema del amianto hemos llegado tarde, ¿no? Mientras que la Comunidad Europea en 1978 declara al amianto cancerígeno, pues todavía nosotros no teníamos ni siquiera un reglamento de manipulación del amianto, ¿no? Date cuenta, hombre, que cuando... En honor a la verdad hay que precisar que en el 78 España no estaba dentro de la Comunidad Europea, pero bueno, estuvo en el 86, con lo cual a partir de ahí ya podía haber empezado pero aunque no estuviéramos a trabajar, en la Comunidad Europea, ya cuando un producto como el amianto lo declaran cancerígeno, ¿no?, a los países europeos, la Organización Mundial de la Salud también te lo declara. Cuando, por ejemplo, el primer país que le declara la guerra al amianto y lo prohíbe en su país, que es Noruega, y después continuó pues Alemania, Francia, etcétera, y nosotros pues se prohibió en el 2002, que eso es muy reciente. Claro, efectivamente, una vez que ingresamos en la Comunidad Europea, hay una directiva que prohibía a todos los países de Europa y daba un plazo hasta 2005.
Pues tardamos lo nuestro, porque podíamos haberlo hecho antes, y se llegó hasta el 2002. Luego más tarde se incorporó Grecia y Portugal, que fueron los últimos en crear normativa al respecto, ¿no? Pero hemos llegado tarde en este aspecto porque en el sector naval, por ejemplo, que es uno de los mayores sectores perjudicados en el tema del amianto, ten en cuenta de que desde el año 1960 hasta 1982, todos los barcos que se construyeron en los astilleros y en Bazán, todos llevaban el elemento este del amianto, ¿no? Sí. En la mayoría de los lugares del barco. El mayor repunte de construcción naval fue en 1970, ¿no? En la década esa, ¿no? Entonces, en la década de 1970 es donde se instala más amianto en la construcción de los barcos, ¿no? Porque desde el aislamiento en los mamparos, en máquinas, en tubería, en escape, en los pasacables, etcétera, todo era amianto. Ya a partir de 1984 es cuando, entre el 82 y el 84 es cuando se deja de instalar el amianto en los barcos, en los astilleros. Solamente quería precisar, Pepe, nos podemos hacer una idea, ¿no?, de la cantidad de operarios que se vieron cara a cara con el amianto por la cantidad de pases o de fases concretas en la construcción del barco en la que entra en juego. ¿Qué ha pasado con todas esas personas? Porque si estamos en un país en el que todavía no se encara jurídicamente qué hacer con el amianto y hay personas que enferman, que entran en una especie de limbo jurídico. A ver, fíjate de que buscando datos, en enero te hablo de las plantillas que existían en Cádiz, Puerto Real y Bazán. En el 80, en enero del 80, estamos hablando de una plantilla propia de los 3 astilleros o Navantia de 10.000 personas. Pero es que hay también que contar la cantidad de empresas auxiliares, trabajadores y trabajadoras que trabajaron en aquellos años, ¿no? En esa década en concreto donde había más instalación de amianto, ¿no? Podemos estar hablando de 5.000 personas entre los 3 astilleros de empresas auxiliares, o sea que estamos hablando de cerca de 15.000 personas entre plantilla propia y empresas auxiliares, ¿no? Todas estas personas, el problema que tiene el amianto es que normalmente tiene un periodo de latencia entre 20 y 40 años y en la mayoría de los casos que yo me estoy encontrando aparece cuando una persona ya está prejubilada o jubilada. Le aparece la enfermedad, empieza a sentirse mal, se asfixia, lo ve el neumólogo y el neumólogo detecta que en el pulmón pues tiene fibra de amianto. Hoy día ya afortunadamente pues los especialistas le preguntan, ¿usted ha trabajado con el amianto, ¿no? Entonces, bueno, toda esta gente está en una edad de 65 años hacia arriba, sí, que es el mayor porcentaje que hay. Claro, estas personas, el problema que tienen es que la mayoría desconoce los pasos que tiene que seguir. Hay una minoría que es la que conoce porque se acerca bien en las asociaciones o los sindicatos a preguntar, mira, me han diagnosticado esto, y entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Pues nosotros, la asociación esta que hemos creado, uno de los objetivos que queremos es dar una información a la ciudadanía, a los trabajadores y trabajadoras, jubilados, prejubilados de los 3 astilleros, tanto de plantilla propia como de empresas auxiliares, de que se acerquen y le vamos a contar qué es lo que tienen que hacer, ¿no? La mayoría de los trabajadores que le aparece esta enfermedad ya se encuentran jubilados y bueno, y lo importante es el que les reconozcan la enfermedad, reconozcan la enfermedad. Hay un apartado de que normalmente el médico o el neumólogo, el médico de familia o el especialista le rellena un papel que se llama sospecha de enfermedad profesional y con ese documento, que por cierto, lo digo porque está ocurriendo, ¿no?
el especialista o el médico de cabecera manda el papel de sospecha de enfermedad profesional y no le contestan al jubilado. Si lo manda, te refieres a la Seguridad Social. Lo manda a la Seguridad Social, lo manda al INS, pero el INS no le contesta al trabajador o al jubilado, ¿no? De que, bueno, me han detectado que tengo sospecha de enfermedad profesional, ¿se acepta o no se acepta? Se queda ahí en el limbo. Hay muchísimos papeles de sospecha de enfermedad profesional que no han contestado. Se quedan ahí parados. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? ¿Por qué actúa de esa manera, Pepe? ¿Y hay respuesta? Siempre ha habido un silencio en este tema. No se ha querido sacar a la luz la realidad como hacen otros países, ¿no? Y nosotros lo que vamos a pretender es que esto salga, por lo menos en esta zona, la Bahía de Cádiz, darle un empuje a este tema, informar a la gente los derechos que tiene. Porque un trabajador que se ha jubilado, sí, que ha estado en contacto con el amianto, bien sea directamente o indirectamente, porque a lo que se llama directamente, la persona que está tocando directamente el amianto, lo está instalando, lo está quitando. Pero la gran mayoría, de una manera indirecta, pasiva, pues está recibiendo esa fibra, porque, por poner un ejemplo para que lo entiendan, ¿no? En una máquina de un barco, que es un espacio bastante amplio, están instalando amianto o están desamiantando, quitando amianto. Está el personal que está haciendo esa labor, pero es que en el entorno, en la vecindad, está el mecánico, el electricista, el ajustador, etcétera, que ni tiene información de lo que están haciendo, ni tiene ni siquiera un equipo de protección individual adecuado, ni una ventilación y demás. Están a cara descubierta y está recibiendo la fibra, porque esa fibra, al quitar todo el amianto, se desprende, ¿no? Se desprende y vuelan por el habitáculo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo está respirando. De hecho, es curioso, yo en toda el estudio que estoy haciendo de las personas que trabajaron con el amianto en el sector naval, la gran mayoría, el 80% de los afectados, no trabajaron directamente con el amianto, sino estuvieron en la vecindad, trabajadores pasivos en la exposición. Bueno, ¿qué le ocurre cuando ya está jubilado? Algunos de ellos ni se acuerdan de que, bueno, el cáncer de pulmón que tengo, pues puede ser la mayoría. Otro de los problemas que tenemos es el tabaco. Claro, está tan extendido, entre comillas, por la población que no parece una enfermedad profesional. Claro. De hecho, la gran mayoría a nivel nacional del cáncer de pulmón, que actualmente tiene en estadística la Seguridad Social, ¿no? Los hospitales, pues tenemos hecho un cálculo de un estudio muy bueno que hizo un catedrático de Granada, Menéndez en concreto, de que el 8%, entre el 8 y el 12% obedecen a cáncer ocupacional, es decir, del mundo laboral. Sin embargo, pasan por enfermedad común cuando no lo son. Que además eso supone un gasto añadido a lo que es la salud pública, que esas enfermedades las tienen que pagar las mutuas, porque son enfermedades profesionales. Y sin embargo, bueno, pues eso lo está costeando salud pública, ¿no? Entonces la mayoría pasa por enfermedad común cuando son enfermedades profesionales derivadas del trabajo, que tiene unos derechos el trabajador de hacer una reclamación, de pedir daño y perjuicio, de que le reconozcan la enfermedad profesional, porque aunque una persona esté jubilada, se le puede y se le debe de reconocer la enfermedad profesional. Ya verán, le harán el reajuste correspondiente de cara a la pensión y él determinará si la pensión que tiene es más favorable o la otra, ¿no? Opta por una o por otra, claro. ¿Entiendes? Pero que la mayoría de las personas desconocen eso, ¿no? Entonces, bueno, pues otra de las labores que nos hemos planteado de llevar a cabo, lo más importante es dar información. El asesoramiento. El ¿no? asesoramiento, el sensibilizar a las personas. Mira, yo el otro día, en la reunión que teníamos del grupo de trabajo del amianto de la Junta de Andalucía. Sí, porque hay que aclarar que como miembro de Comisiones Obreras eres miembro también de ese grupo de trabajo que tiene creada la Comunidad Autónoma Andaluza, ¿no? Sí. Con sindicatos y con... Sí, están los sindicatos, la administración, empresarios, etcétera, ¿no? Una de las cosas que yo decía era,
que no hay información al respecto sobre este tema, ¿no? De qué es el amianto, cuáles son las consecuencias que tiene, si te encuentras amianto, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que es reglamentado al respecto, si te diagnostican enfermedad relacionada con la fibra de amianto, qué paso tú tienes que seguir, etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso, yo comentaba, poner un ejemplo, y era que además estoy de acuerdo con ello, si nos vamos ahora a cualquier hospital, a cualquier tesorería de la Seguridad Social, en definitiva, algún estamento relacionado con salud pública o administración, te podrás encontrar una serie de folletitos, desde el cáncer de mama, de la hipertensión, de, en fin, de un montón de cosas, diabetes, que eso es muy bueno, y estoy totalmente de acuerdo. Y yo le decía a la directora de Salud Pública de la Junta de Andalucía de que nunca he encontrado un folletito informativo del tema del amianto. Todo el mundo me daba la razón y bueno, espero que en la próxima reunión pues se he aportado un folletito de información, otros también han aportado lo suyo y bueno, a ver si refundimos y hacemos un tríptico de información al respecto, ¿no? Que a dónde dirigirse y demás. Una de las cosas que también hay un desconocimiento tremendo y es que el trabajador que ha estado expuesto al amianto de una manera o de otra, que pasa a jubilado o prejubilado o deja de trabajar en esa empresa y se va a otra, ¿no? Tiene derecho a una vigilancia de la salud. Con respecto, hay un protocolo específico de vigilancia de la salud a las personas que de una manera u otra han estado expuestas al amianto. Y eso lo hace la salud pública, salvo que está en activo en la misma empresa, es el servicio de prevención propio o ajeno el que se lo hace al trabajador. Pero esas personas tienen derecho a formar parte de un registro. Y ahora enlazo con el tema del registro, de que es un registro que tenemos actualmente muy raquítico en número de personas. Cuando, hombre, no es normal de que el registro actual de personas que están en la vigilancia de la salud con respecto a la exposición al amianto, a nivel andaluz haya 4.570 y tantas personas a nivel andaluz. Si es que 4.570 y tantas es solamente la Bahía de Cádiz, cuando estamos hablando de que en Andalucía, por ejemplo, el tema de la construcción, el tema de Uralita, el tema ferroviario, y así podemos seguir contando, ¿no? Han estado expuestos durante esas épocas de la década de los 60, 70 y 80, porque hasta el año 90 y tanto, casi aproximado al 2000, se ha seguido instalando amianto y quitando amianto, ¿eh? Entonces, tienen derecho a una vigilancia de la salud, el programa que se llama Pibiestea, ¿no? Que es un registro con las personas que de una manera, entonces, salud pública, pues va llamando a estas personas y le van haciendo unos reconocimientos específicos. Bueno, pues eso hay muchísimas personas que lo desconocen. ¿Y cómo hacerlo? Pues nosotros vamos a explicarlo cómo hay que hacerlo. Pues llega desde luego porque hay necesidad esta asociación. ¿Tenéis sede física? Vamos a ver, tenemos... ¿sí, no? Desde aquí quiero agradecer a la Asociación de Vecinos de Puerto de Palos de San Fernando, sí, que nos ha cedido las instalaciones que tiene para nosotros tener reuniones. En algunas de las imágenes, esa en concreta que tenéis puesta ahí, ¿no? Ahí se está desarrollando una reunión que tuvimos a Puerto de Palos. Estamos buscando un local. Bueno, esto es una asociación sin ánimo de lucro, evidentemente. Hay que decir que en tan poco tiempo, porque claro, nosotros teníamos un proyecto muy bonito. Por ejemplo, el día 7 de octubre teníamos planteado una jornada en el Palacio de Congreso de San Fernando en relación con el tema del amianto, ¿no? Ha venido un abogado, un médico, yo también iba a dar una charla del sector naval, etcétera, ¿no? Lo hemos tenido que suspender por el tema del COVID. Entonces, claro, bueno, el COVID, el tema de esta pandemia nos ha dejado tocado el ala en el sentido que nos ha detenido. Pero bueno, en tan poco tiempo, estamos hablando de meses, y con la interrupción esta de la COVID-19, ya tenemos 70 socios. El otro día, la semana pasada, teníamos 67 y en esta semana, pues, porque la asociación está abierta a todo aquel que quiera colaborar,
que no tiene por qué ser afectado. Afectado directo, claro. De hecho, me llamó la atención, se han asociado dos jubilados en concreto, que trabajaron, que están afectados por el amianto, curiosamente, en lo que era Casa, que estaba en Cádiz, donde pretenden hacer un hospital. Eso era Casa, después aeronáutica, etcétera, ¿no? Bueno, pues Casa también en aquella época utilizaba amianto. Y tenemos dos jubilados que trabajaron toda su vida allí y están afectados por el tema del amianto, ¿no? O sea que aquí, bueno, la mayoría de los sectores trabajaron con el amianto: construcción, industria, siderurgia, centrales nucleares, plataformas de petróleo, etcétera, ¿no? La mayoría de la industria utilizó, una en mayor medida y otra menos. Evidentemente, el tema del naval y la construcción, pues trabajaron notablemente con este tema, ¿no? Y en concreto, en el caso nuestro, pues una barbaridad, ¿no? Tampoco podemos olvidar que hay centros públicos, como por ejemplo colegios aquí en Puerto Real y en otras localidades cercanas. También se vivieron episodios, ¿no?, en lo que sería el desmontaje de ese elemento, para lo cual también pues hay que tomar todas las precauciones. Tiene que venir una empresa especializada, ¿no? Sí. Y bueno, me imagino que en ese grupo de trabajo también se sigue muy de cerca. Sí. El tema de los colegios, Pepe, que sí, genera además mucha preocupación, claro, a las familias, ¿no? Para tenerlo, ¿no? Estamos hablando de nuestros niños, ¿no? Y niñas, ¿no? Entonces, yo recuerdo la problemática de aquí de Puerto Real, llevan toda la razón, ¿no? De hecho, en el grupo de trabajo pues habló de manera importante el tema este, ¿no? Se hizo un estudio de dónde en los colegios, un inventario de dónde podía haber amianto. Y bueno, se libró en el anterior gobierno, quiero recordar que era 67 millones de euros para proceder al desamiantado en todos los colegios, ¿no? Eso era la prioridad número uno, ¿no? Y bueno, de hecho, pues afortunadamente fue importante, y los felicito a todos los que estuvieron apoyando el tema del desamiantado del colegio, la problemática que surgió aquí en Puerto Real. Sí, porque te estás refiriendo a esa plataforma y a esa manera en la que llevaron, sí, digamos, el cauce que tomaron. Efectivamente, porque yo lo aplaudo. ¿Consideras que si no hubiera habido gente en la calle, a lo mejor no se hubiera actuado con tanta celeridad? No se hubiera tenido, no, efectivamente. Aquí, por desgracia, hay que moverse, ¿no? El ciudadano y ciudadana tiene que pensar de que hay que asociarse y pelear por las cosas que están mal para que se pongan bien. Y esa plataforma que se creó fue un acierto, si no se hubiera hecho tan rápido, seguro, ¿eh? Esto me lleva un poco a plantearte, todos tenemos en la cabeza alguna que otra película que bueno, ha reflejado casos de cualquier problemática de salud de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Siempre se ven grandes casos jurídicos, juicios y demás, con muchísima gente afectada. Eso estamos muy lejos de verlo en nuestra sociedad, Pepe. Sí, lamentablemente las personas son reacias, no sé por qué, ¿no? Yo siempre he dicho, he tenido una máxima: nadie te va a regalar nada, hay que pelearlo. A nosotros, por ejemplo, en el mundo laboral, en concreto en materia preventiva, normas hay todas las que quieras, pero luego la aplicación en la empresa hay que pelearla para que se cumpla, ¿eh? Entonces es importante de que los trabajadores, las trabajadoras, los ciudadanos, los pensionistas tengan conciencia de que hay que pelear por las cosas y asociarse, y dos son más que uno, y las matemáticas no fallan, ¿no? Entonces es importante el crear asociaciones para recuperar y hacer las cosas, y a los políticos y a los gobiernos de turno pues que hagan las cosas bien, ¿no? Y vuelvo a decir, lo del colegio pues tuvo que ver mucho el tema de Puerto Real, ¿eh? Fue un acierto, y los felicito nuevamente a todas estas organizaciones que hicieron la plataforma, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando de Estados Unidos, sí, estamos lejos de esa historia, no hay de momento todavía ese sentir. La apatía no vale para nada, el quedarte en tu casa no vale para nada. El asomarte a la ventana y decir que mal están haciendo las cosas no vale para nada.
baja de tu casa y organízate y pelea por lo que tú creas conveniente y lo mejor para tu pueblo, ¿no? Hablando de Estados Unidos, quiero recordar, porque estamos hablando de la construcción de barcos, pero tenemos un verdadero problema con el tema de las reparaciones, ¿eh? Porque es verdad que entre 1982 y 84 se finaliza la instalación del amianto en los barcos en construcción, los barcos nuevos, que fue sustituido por lana de roca y fibra de vidrio, pero la reparación siguió porque date cuenta que la cantidad de barcos que se construyeron, tanto por ejemplo en Puerto Real, Petrolero, Carguero, en San Fernando, para la Armada Española y demás, todo ese amianto tiene una vida útil. Llega un momento que ese amianto se deteriora por sí solo. Sí. Y además en multitud de reparaciones pues hay que quitar el amianto, desamiantarlo. Pues hemos tenido un problema con el tema, por ejemplo, de los barcos que nos regaló, vaya regalo que nos hizo Estados Unidos, un regalo envenenado, como digo yo, de los 33 barcos que el acuerdo que firmó el gobierno de España con Estados Unidos, el gobierno de Franco, el acuerdo que le llamamos el acuerdo de la amistad, entre 1950 y tanto hasta 1960, 10 años en concreto, 60 y tanto, era un acuerdo que llevaba a cabo el tema de compensación, de cuestiones económicas, militares, técnicas, etcétera, y a cambio nosotros a los Estados Unidos le ofrecimos el tema de las bases aeronavales, ¿no? En concreto la base de Rota. Pues nos regalaron 33 barcos que tenían amianto por todos los lugares, barcos que algunos de ellos participó en la Segunda Guerra Mundial, en concreto, por ejemplo, por mentarte alguno, el Dédalo, y bueno, te puedo mentar de los 33, los más que hemos conocido por aquí, por esta zona, el Dédalo, el Castillar, Velasco, el Conde de Benedicto, etcétera, ¿no? Son barcos que a lo largo de su trayectoria, hasta que no se dieron de baja, a todos esos barcos llegó un momento que se le quitó el amianto, que lo quitaron en concreto personal de Bazán, que era en aquel entonces, y un montón de empresas auxiliares, ¿eh? El Dédalo, yo hablando con gente que estuvieron trabajando en el Dédalo, me comentan que el Dédalo era terrible la cantidad de amianto que tenía. Bueno, pues esos barcos, que afortunadamente ya no están, pues en reparaciones estamos hablando de que hemos sobrepasado el año 1982-84, ¿no? Y luego los barcos actuales que todavía están operativos de la Armada, que Bazán le construyó tanto en Ferrol como en Cartagena como en San Fernando, esos barcos ha habido que quitarle el amianto. Tengo que decir que la Armada en ese tema ha sido muy sensible, libró dineros para el tema del desamiantado, y bueno, hasta hacer recientemente, por el 2006, al Malaspina y al Tofiño se le quitó el amianto que tenía en máquina, y el último fue en el 2014 o 14 o 15, que el contramaestre Cazado, que se le quitó. La Armada en ese tema ha sido sensible y ha librado dinero para desamiantar, porque claro, hay un problema, que es que la dotación del barco, claro, el amianto tiene una vida útil, como te decía anteriormente. 40, 50 años. 40 años. Llega un momento de que, bueno, los militares que llevan el barco, viven en el barco, trabajan en el barco, han hecho ellos reparaciones menores y han tocado el amianto. Y sin tocarlo, como es un amianto deteriorado, pues la fibra ha estado por los compartimentos, por el camarote, pues, especialmente en máquinas. Yo recuerdo hace 3 años que un militar se puso en contacto conmigo, un capitán de máquina, que estaba afectado por el amianto, en concreto, tenía cáncer de pulmón por el tema del amianto. Claro, él me comentaba de que, bueno, él casi siempre su destino fue en los barcos, y claro, pues hay gente afectada, militares afectados por el tema del amianto, y dirán, bueno, es que no he trabajado con el amianto, pero ha estado de manera indirecta, ha estado en contacto, de manera pasiva, ¿no? Entonces hay un verdadero problema con ese tema. La verdad que ese tema ahora pues se está llevando bien, como tú decías antes, hay una normativa desde el año 2006, el Real Decreto 396/2006,
de que regula el tema de la manipulación del amianto. Hay que recordar que desde el 2002 no se puede instalar amianto, no se puede comercializar ni comprar amianto, sí. Solo está permitido el desamiantado, el amianto ya instalado. Y ahí entra el decreto 396, como te decía anteriormente, que regula perfectamente cómo hay que hacerlo, empresas especializadas que tienen que estar registrados en Herrera, con un personal cualificado al respecto, con una formación e información, etcétera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estos barcos de la Armada que han estado allí en San Fernando, en Bazán o en Navantia, que han estado quitándole el amianto, bueno, pues se ha llevado perfectamente por parte del Servicio de Prevención el tema de desamiantado, ¿no? La vigilancia de cómo lo están haciendo, no hay nadie en el barco, se procede a quitar el amianto, encapsular todo el barco, luego los muestreos con todas las precauciones, ¿no? Pero hemos llegado tarde, como te decía antes. Hemos llegado tarde y estamos por un mundo en el que no quede ya amianto. En medio estamos en el presente y hay que seguir trabajando. Ahí está esta asociación que se pone de nuevo en marcha para dar cobertura a las personas afectadas directa o indirectamente. Se nos va a ir nuestro invitado porque estamos ya en la hora de despedirlo, pero yo quería mostrar una de las portadas que tenemos hoy en prensa y pedirle su opinión. Es concretamente la de Diario de Cádiz en su portada, que hace alusión a esa preocupación por la influencia del virus. Ahí está la portada, Pepe. Sí. Y la caída del petróleo que amenazan los contratos de Arabia. Te pregunto directamente cómo están los ánimos astilleros, sí, y más concretamente San Fernando. Pues sí, efectivamente hay una gran preocupación. Los 5 barcos que estamos construyendo, las corbetas para Arabia Saudí, no corren peligro en absoluto. Además está saliendo muy bien en tiempo y fecha. Para el mes que viene se vota el segundo. Están muy contentos. Pero claro, había unas perspectivas muy buenas porque Arabia Saudí quería hacer barcos, fragatas, corbetas, etcétera, ¿no? Lanchas, y el tema del COVID y el tema de la caída del petróleo nos ha perjudicado. De hecho han parado de momento el tema porque bueno, han bajado los ingresos que ellos tienen. Ellos tenían unas partidas libradas para renovar la flota completamente, que eso nos iba a dar muchísimo trabajo, y sí, de todas maneras Navantia sigue trabajando en este tema, pero sí ha sido un mazazo importante que nos puede perjudicar de cara a un futuro, ¿no? Confiemos, ¿no?, que se reconduzca la situación. Pepe Casas, vicepresidente de este colectivo, gracias por haber venido hoy a este matinal de Buena Mañana y habernos arrojado tanta luz acerca de esta situación que afectó a muchos trabajadores y trabajadoras, ya no solo del sector naval, y que ahora pueden encontrar un camino, una ayuda, un asesoramiento en vuestro colectivo. Gracias y muy buenos días. Yo daré las gracias a Televisión de Puerto Real por darme esta oportunidad, ¿no? Nos están viendo los compañeros también y compañeras de San Fernando a través de Islatel, evidentemente, ¿no?, y por supuesto de Medinatel. Así que es un mensaje que está llegando a mucha gente. Es una gran oportunidad de que nos habéis dado, ¿eh? Muy agradecido. Buenos días y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Se nos va Pepe Casas y estamos ya en el programa, seguimos en el directo.